presentar a quien nos acompaña en la mesa. Ella es Celina Flores, es historiadora. También es coordinadora del área de archivos de memoria abierta y junto con Celina y junto con lo que tenemos detrás, las fotografías, tenemos para mostrarles a ustedes en casa, algunos seguramente se van a acordar, algunas tapas de lo que fueron los medios antes, durante y después de la guerra. Sí, sobre todo la revista Gente, ¿no? Que tuvo, me parece que quizás un protagonismo muy importante desde la prensa gráfica en lo que fue el desarrollo del conflicto, ¿no? Por eso, bueno, Celina, básicamente una recepción de conscriptos aquí en la Argentina que buscaba más que reconocer, tapar, ¿no? ¿Cómo fue esto? Sí, es una recepción que empieza antes de la rendición, ¿no? Es, digamos, el 2 de abril, este año conmemoramos los 40 años del inicio de la gesta, digamos, y hoy, 14 de junio, podemos decir que se conmemora el inicio del borramiento un poco de la verdad sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Es interesante que esto se fue como reconstruyendo muchos años después y también tuvo que ver con gran parte de la posibilidad de ingresar a los archivos militares a partir del 2010, que tiene que ver con todo el aparato represivo que desplegó las Fuerzas Armadas, ¿no? Al interior de su propio regreso, digamos, inclusive antes de la rendición, ¿no? Ya desde fines de mayo empiezan a aparecer órdenes emitidas por el Comando General de las Fuerzas Armadas que tenían que ver con cómo se iba a empezar a recibir primero a los heridos de guerra, después a los que se iban replegando y después a los soldados, ya el 8 de junio claramente, en donde ya estaba clara la rendición, que además también se pactó Hubo que una fuese... maniobra de alimentarlos, ¿no? Como para que Claro, tuvieran un aspecto más saludable, hubo ¿no? todo, por eso fue como un proceso... Que no digo que esté mal, digo, pero para mostrar una imagen, ¿no? Muchos historiadores que trabajan sobre Malvinas dicen siempre que todo lo que no se pensó en términos de estrategia militar se pensó en términos de estrategias de ocultamiento, ¿no? Porque todas estas órdenes que empiezan a aparecer fines de mayo tenían que ver con cómo iban a llegar a continente, qué iba a pasar una vez que lleguen a continente y también la creación de estos famosos centros de reintegración que tuvieron mayormente lugar en Campo de Mayo, que ahí es donde básicamente los escondieron en galpones, los alimentaron, ¿no? Todos estos relatos de los testimonios de los conscriptos donde los engordaron, donde les sacaron información, donde los empezaron como a adoctrinar en términos de esta acción psicológica que sabían hacer muy bien en términos de que recomendaban, que no se podía contar nada de lo que habían vivido, que cuando les preguntaran qué había pasado con Malvinas, ellos tenían que decir que había estado todo bien, ¿no? Y bueno, una vez que pasaron por todo ese tamiz, ya volvieron, inclusive no volvieron a sus casas, volvieron a sus unidades, a las unidades base de origen, ¿sí? Entonces hay como es muy llamativo todo ese proceso de ocultamiento, ¿no? Celina, mira, estamos compartiendo junto con ustedes también en casa algunas de las imágenes de las portadas de las revistas que en ese momento formaban parte de la propaganda política a favor de la dictadura y de los generales y militares que propiciaron la guerra de Malvinas. La revista Gente, el día 1 de julio de 1982, tenía esta tapa: los soldados que pelearon en Malvinas responden estas preguntas. ¿Había comida? ¿Tenían ropa adecuada? ¿Qué pasó con las armas? ¿Cuántos muertos hubo? Bueno, forman parte de las preguntas que todos nos hacíamos, algunos más chicos en esa época, otros más grandes, o se hacía un sector importante de la sociedad que derivó luego, claro, en el regreso de la democracia argentina. Pero esto forma parte de esta campaña que estás señalando. Forma parte de esa campaña, pero también me parece que forma parte de algo más mediático en algún punto, que tiene que ver cómo se baja ese fervor de las primeras tapas de Seguimos Ganando, ¿no? Cómo se revierte ese fervor, y me parece que tiene que ver también con algo que empieza a pasar en el punto del alejamiento de la tercera junta militar, ¿no? Una vez que termina el conflicto, que tiene que ver con empezar a centrar la derrota en deficiencias estratégicas militares. También hay que decir de que la guerra de Malvinas fue una estrategia de la dictadura para perpetuarse en el poder, y cuando eso falló todo. Y quienes fallaron también hegemonizaron el fracaso de ese intento, ¿no? Que son los soldados. Sí, por eso. Pero también hubo un proceso de investigación interno dentro de las Fuerzas Armadas. Está la famosa Comisión Calvi, está el informe Rattenbach de fines del 82, que se presenta en el 83. Recordanos qué era el informe Rattenbach, porque el informe Rattenbach tenía una función, que era tratar de explicar la guerra de Malvinas en función de hacer quedar bien a los generales. Fue exactamente todo lo contrario, ¿no? El informe Rattenbach tenía que ver con por eso digo, este intento de las Fuerzas Armadas de explicar su propia derrota en términos de deficiencias estratégico-militares. Vuelvo a insistir, también tenía que ver con una movida interna de
las diferencias entre la tercera y la cuarta junta militar, tenía que ver con la transición democrática, tenía que ver con las internas entre las armas, ¿no? La interna entre la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿no? Había como todo el tipo, sobre todo una interna muy fuerte entre la Armada y el Ejército, que el Ejército fue como el que más responsabilidad territorial tenía claramente. Entonces el informe Rattenbach lo que busca es analizar esas decisiones estratégico-militares, diciendo que claramente había sido un gran error estratégico-militar, que es lo que termina el informe Rattenbach en el juicio en la Cámara. No, es un juicio posterior, tenés razón, que tiene, que le hacen a los integrantes de la tercera junta en el 87 y en el 88 en la Cámara Federal, en el mismo lugar que había tenido lugar el juicio de las juntas militares, en donde claramente les atribuyen la responsabilidad en términos de la derrota militar, ¿no? Entonces, lo que digo es, toda esta gesta, ¿no?, queda como en algún punto anquilosada en la responsabilidad, en el mal funcionamiento militar de algunos, ¿no? Y no en la debacle estructural, ¿no? Hace 40 años empezaban a ver estas tapas, exactamente. Todavía es dictadura, ¿no? No, esto ya es el mes no, primero posterior, julio del 82. Claro, pero es dictadura, pero es posterior justamente a la rendición, que es cuando empiezan a aparecer estas fotos que no habíamos visto durante el conflicto de Malvinas, ¿no? Allí aparece la revista empiezan a aparecer esas fotos, claro, y empiezan bueno, los chicos de la guerra, ¿no? Empiezan a aparecer esos primeros relatos, pero que son tomados... Bueno, que son en algún punto como absorbidos por esa transición democrática, ¿no? Y que después son sí tomados muchísimos años después, también en una conjunción que empieza a haber entre los conscriptos, las asociaciones de conscriptos y el movimiento de derechos humanos en Argentina, en donde básicamente empieza a haber una reivindicación de esas violaciones a los derechos humanos que sufrieron los soldados en Malvinas. Eso te iba a hablar. Hoy estamos hablando de las torturas, los empalamientos, el frío, el hambre. Yo tengo 53 años, /54, cumplí en el conflicto bélico, si no me equivoco, de 13 a 14 o de 14 a 15, no recuerdo, creo que de 13 a 14 años, porque cumplo en el mes de junio. Y yo fui uno de los tantos... de los miles que fueron voluntarios en ese momento. Yo me escapaba de casa, me tomaba el San Martín y me escapaba de mi casa para poder venir a la rural y armar las cajitas con los chocolates y las cartitas que nunca llegaron, ¿no? Nunca llegaron. Nunca llegaron. Mismo hay muchos testimonios de que cuando llegan a territorio, empiezan a ver las cajas que nunca les habían mandado, cuando llegan a Campo de Mayo empiezan a encontrar todos esos envíos. Pero además de eso, ¿no? Yo pensaba en esto del ocultamiento, no solo que no llegaron, pero tampoco nunca hubo imágenes de esos. Las imágenes que vemos de esos soldados volviendo aparecieron muchísimos años después, ¿no? Porque hubo un ocultamiento, digamos, hay un montón de periodistas que fueron de Telam, que se les sacaron los rollos, que se les confiscaron los rollos. Compañeros nuestros. Compañeros de ustedes. Exacto. Que también fue... Beto Novo, que está trabajando con nosotros aquí en el sector de cámara también. Vivió un escarnio y que, bueno... Sufrió también el regreso de Malvinas como tantos otros. No entramos en un juicio de valor sobre nada en particular, pero sí el lugar que ocuparon cada uno de los que estuvieron en Malvinas cuando regresaron, ¿no? Porque esta era la propaganda. Porque este era el negocio de la dictadura. Y hay medios como la revista Gente, que fue funcional a eso en aquel momento, como también eran todos los canales que estaban bajo el dominio de la dictadura, el nuestro también. Estamos ganando, ¿no? Que también era una frase de nuestro ex compañero Gómez Fuentes, ¿no? Que era el conductor del noticiero de la televisión pública en aquellos días, y era un portavoz de la dictadura. Sí, era un portavoz de la dictadura, no es que él... Era lo que le decían que tenía que decir, evidentemente. O media flota inglesa fuera de combate. Bueno, sí, hay un relato que... es tremendo, esto del mes de mayo. Que es interesante, hay un relato que es interesante, que es que cuando tienen que evacuar a todos los soldados, como el pacto fue que los iban a evacuar lo más rápido posible, y Argentina les pidió en este sentido de evacuarlos en este cono de silencio, digamos. Gran Bretaña ofreció sus barcos para evacuar a los soldados argentinos, y a muchos soldados les habían dicho, que no me acuerdo el nombre del barco, pero que un gran barco que las tropas argentinas lo habían semi-hundido, lo habían averiado, y de golpe aparece ese barco para llevar a los soldados argentinos a continente, ¿no? Como diciendo ahí, tipo, las propias mentiras internas, ¿no? En las propias islas, que también hacían que muchos de estos soldados, a pesar de todos los padecimientos, sostuvieron, como en algún punto dice Balsa también, la batalla hasta el final, ¿no? Hubo también una cosa de eso, en Campo Minado, la obra de teatro aparece mucho, ¿no? Esa cuestión más heroica del soldado argentino de combatir hasta las últimas,
en las peores condiciones. Pero lo último, digo, en este sentido, en términos del ocultamiento, digo, más allá de todo ese proceso de ocultamiento, y en esa recepción a Campo Amaya, muchos soldados denunciaron lo que les habían hecho y quedó por escrito eso. Y recién eso se pudo acceder una vez que se desclasificaron los archivos sobre Malvinas a partir del 2012. Sabes que, escuchándote, Celina, lo que hacemos es ratificar la necesidad de la recuperación de la soberanía de Malvinas por la vía diplomática. Estas imágenes, esta historia nuestra que estamos compartiendo 40 años de lo que fue un día como hoy, la rendición argentina en Malvinas, no hace más que ratificar la necesidad de soberanía por esa vía. La necesidad de soberanía, de replanteos, muchas cosas de la historia, ¿no? Reciente, porque también hay que pensar en esto, ¿no? Toda esta idea del fervor popular sobre la guerra, esta idea de la propia percepción sobre los soldados, de los padecimientos que sufrieron los soldados, de todo lo que les costó ser reconocidos como víctimas también en algún punto, víctimas ciudadanas, ¿no? Como víctimas con derechos a reparación. Déjame que te diga esto, Celina, porque hablar de la dictadura y pegarle a la dictadura con respecto a Malvinas y respecto a todo es fácil porque son feos, sucios y malos, ¿no? Como se diría. Pero la democracia tiene una deuda enorme, porque la democracia eran los hijos de la democracia, porque de la dictadura, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? No tienen, el compromiso era con la muerte, entonces el justificativo lo tienen desde su accionar permanente desde que tomaron el poder en la República Argentina. Pero la democracia que vino a recuperar derechos se los quitó a buena parte de esos soldados que volvieron, los que pudieron volver. Y los que murieron después porque se pegaron un tiro, porque no soportaron el ninguneo de una sociedad que no les daba laburo, que no les reconocía los mejores años de su vida, que los dejaron ahí. Sí, porque quedaron ocultados, claro, ¿no? Pero eso fue una gran deuda de la democracia, pero que también se origina, ¿no? en esta forma de transición que tuvo la guerra en esos años tumultuosos del 82, ¿no? Entonces, por eso, para los que volvieron, para los que no volvieron y para los que de una u otra manera no pudieron soportar, ¿no? Lo que fue ese regreso sin el reconocimiento que se merecían como soldados. Bueno, se han hecho igual, ¿no? El reconocimiento de los cuerpos, la posibilidad de muchos soldados de volver. Pero muchos años después. Muchísimos años décadas después. Muchísimas décadas. No es me parece que recién. No quiero ser injusto, porque debe haber habido arrebatos de la democracia que intentaron hacerlos, pero recién tomó forma en el primer gobierno, en el gobierno de Néstor Kirchner. Me parece ese intento de reconocimiento que es el reconocimiento que hoy le damos, ¿no? Sí, que tiene que ver, vuelvo a insistir, ¿no? También por la propia lucha de las asociaciones con cripto, ¿no? En términos de las reivindicaciones que tardaron, pero que también lograron hacer que entren dentro de estas reivindicaciones generales en términos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y es por hoy que sigue abierto hoy la causa, ¿no? Claro. Y agrupaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Cruz Roja Argentina, que han trabajado, y estas revistas que nosotros hoy compartimos con ustedes, y este material gráfico que forma parte del archivo de Mariano Agassi, que también le agradecemos muchísimo por haber sumado esto es su tesoro de hemeroteca a esta nota en particular. Celina, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Muchísimas gracias. Bruno Arias.